La responsabilidad limitada o sociedad anónima fue considerada como un principio que conducía a elevar riesgos, lo que hoy en día se conoce como riesgo moral, por parte de los propietarios y de los gestores. Fue instaurada en países como Reino Unido, Francia, España, Portugal, Estados Unidos, Bélgica. Aunque para muchos la consideraban como una especulación financiera, para los comerciantes y dueños de negocios era una piedra angular dentro de la gestión empresarial. Esta responsabilidad limitada proporcionaba uno de los mecanismos más poderosos para socializar el riesgo, dando lugar a niveles de inversión nunca antes visto y a limitar la responsabilidad que tenían por sus deudas. Leyes de quiebras. La crisis industrial de países de la OCDE en los 70 y 80, la crisis asiática de 1997, el colapso del comunismo, son antecedentes que dieron lugar a la necesidad de su creación. Tuvo una particularidad: aunque comenzó siendo una ley de castigo hacia empresarios deshonestos y despilfarradores, terminó siendo un beneficio de unos pocos, ya que eran los acreedores los que concesionaban la liberación de deudas y no por tribunales. Este sistema desigual benefició a una pequeña clase de negocios y, acompañado por una tendencia de corrupción en funcionarios que gestionaban las quiebras, provocó que a miles de negocios se les negara la oportunidad de comenzar de nuevo. En sus principios, el Reino Unido exigió auditorías externas a las empresas con la promulgación de la Ley de las Empresas en 1844. Sin embargo, en 1856, tras las sugerencias de John Stuart Mill, el requisito se volvió optativo tras la publicación de la Ley de Sociedades Anónimas. Tras años de debate, en 1948 las divulgaciones de información seguían siendo insuficientes. Citando a Kraft, podemos decir que el desarrollo de los mercados de capital tienen base en derechos importantes para los accionistas y representan una amenaza de una toma de poder hostil. Esto fue un fenómeno relativamente reciente para la época y más aún cuando se trataba de Reino Unido, que fueron los pioneros de los informes financieros, además de que estos estaban presentes ya en la tradición del derecho común. Debido a que las coaliciones de las empresas causaban ya sea una subida o bajada de precios respecto a la competencia natural o libre, Francia inició su regularización en el siglo XIX. En este contexto, Estados Unidos, en 1890, promulga la ley de competencia denominada Sherman, hasta que fuese abolida por el caso Trust de azúcar y más tarde fuese utilizada contra los sindicatos del holding ferroviario de JP Morgan. Ya entrados en el siglo XX, el Estado británico se mantuvo al margen de emitir una ley para regular los trusts. De hecho, tras la Primera Guerra Mundial es que los estados aprueban con firmeza las corporaciones y de esta manera a través de estas planifican las actividades económicas. En la historia de los PAD, el establecimiento de instituciones reguladoras para la banca privada no fue de vital importancia hasta bastante tarde, puesto que el desarrollo de la banca en sí fue lenta y desigual. Estados Unidos es el ejemplo de la desregularización de estas instituciones, ya que los primeros bancos prestaban su dinero únicamente a directores de las entidades y parientes de las mismas. Se permitían operaciones de falsificación y duplicación de la moneda y un sinnúmero de irregularidades que terminaban por generar una quiebra masiva de 600 bancos cada año para 1929. Otro caso es el de Italia, donde la banca romana fue punto de una red de corrupción, de un deficiente sistema contable y emisión irregular de la moneda. En Alemania y Bélgica fue solo hasta 1935 que se implementaron regulaciones bancarias. ¿Pero qué sucedió con la creación de los bancos centrales? Esta no fue una de las preocupaciones de los gobiernos hasta el siglo XVIII. La creación de los bancos centrales en el PAD fue muy lenta, tanto así que la mayoría de los 11 países de este grupo tuvieron sus bancos centrales solo hasta la década de 1840, pero no fue hasta inicios del siglo XX que por medio de la otorgación del monopolio de la emisión de moneda, fueron auténticos en sus funciones como bancos centrales. En la actual fase de globalización financiera, el mercado de valores se ha convertido en el símbolo del capitalismo. Desde la caída del comunismo, muchas economías de transición se apresuraron a crear bolsas de valores. Sin embargo, Keynes sostuvo que el capitalismo funciona mejor cuando el mercado de valores toma un papel secundario, al contrario de lo que dice la concepción ortodoxa, que expresa que los mercados de valores es necesaria para el desarrollo económico. En fin, sea cual sea la importancia de los mercados de valores, es fundamental establecer instituciones que regularicen eficazmente a dichas entidades. La continua crisis fiscal en muchos países en desarrollo ha sido un gran obstáculo hacia sus objetivos de crecimiento y desarrollo. Se considera que la naturaleza del problema fiscal en estos países radica en el despilfarro. Sin embargo, el problema es más profundo. El problema radica en la incapacidad de cobrar impuestos. Este argumento también se apoya en el hecho de que los desembolsos presupuestarios en los países en desarrollo son proporcionalmente mucho menores que en los países desarrollados, cuyos gobiernos pueden gastar y cobrar impuestos en una medida mucho mayor. La capacidad de cobrar impuestos exige la capacidad de suscitar legitimidad política, tanto en relación al propio gobierno como en lo que concierne a los impuestos específicos implicados.
También hace falta que se desarrollen instituciones determinadas, tales como nuevos mecanismos impositivos y administrativos para mejorar el cobro de impuestos.